Tras el fracaso por parte de la dictadura militar de perpetuarse en el poder con una victoria en la Guerra de las Malvinas, no le queda otra al gobierno militar que, habiendo dicho la sucesión de la dictadura de Galtieri y la de Viñone, llamar a elecciones. Que los partidos mayoritarios ya habían resuelto sus internas quiénes iban a ser sus candidatos. Y se resuelve para el 30 de octubre de 1983 llamar a elecciones generales. En estas elecciones se iban a elegir presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores, todo el legislativo provincial y todos los consejos deliberantes e intendencias. Es decir, iba a ser una elección general. No había, como había ocurrido en algunas dictaduras de principios de siglo, el Parlamento funcionando. La dictadura militar había profanado hasta la Constitución Nacional. Cada partido resuelve cuáles son sus fórmulas. En el caso de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín presidente, Martínez vice. En el PJ, Ítalo Argentino Luder presidente, Deolindo Felipe Vittel vice, Oscar Allende, Lisandro Viale para presidente y vice respectivamente por el Partido Intransigente. El de Integración y Desarrollo llevan a Frigerio para presidente y a Salonia para vice. Los otros partidos que le siguieron en cola fueron la Alianza Demócrata Progresista con Martínez Raimonda y Balestra, el Partido Demócrata Cristiano con Cerro y Ponsati, la Unión de Centro Democrático, el partido de Álvaro Alzogaray, y el Partido Socialista Popular con Esteves Boero. Una semana antes de que terminara, de que fuera la elección, se hicieron los cierres de campaña. Las campañas fueron bastante ásperas, con gente cambiando de bando por cuestiones que tenían que ver con respecto al golpe militar, a qué iba a ocurrir en relación a los crímenes cometidos por la dictadura. A continuación, la publicidad electoral de Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Realmente los cierres de campaña fueron multitudinarios, ambos hechos en Capital Federal y con poca diferencia de horas, y en ambos grupos, tanto el justicialismo como el radicalismo había convocado a más de 1 millón de personas. El de Alfonsín se hizo en la avenida 9 de Julio. Esta es la campaña provincial, dado que es el spot que mejor reflejaba lo que era la época, de la campaña de gobernador de Herminio Iglesias, el candidato del Partido Justicialista. Maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias no se averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio. Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Paradójicamente, una actitud de Herminio Iglesias en el palco del cierre de campaña fue lo que hizo lo que en sociología y en opinión pública se conoce como el vuelco de último minuto, que muchos indecisos se decidieran a votar la fórmula radical. Alguien acerca al palco un ataúd con la sigla y los colores de la Unión Cívica Radical y una corona, y Herminio Iglesias jocosamente lo prende fuego, y eso hace que mucha gente resuelva votar a la Unión Cívica Radical, que no tenían decidido a quién votar, porque pensaban qué iría a pasar si esta gente hubiera gobernado la Unión Cívica Radical. Paradójicamente, en la renovación de intendencias, Herminio Iglesias fue intendente de su municipio, del municipio de Avellaneda, y uno de los mejores intendentes que tuvo la ciudad de Avellaneda en los últimos 40 años. Esta es la publicidad de Francisco Manrique, uno de los tantos políticos que andaba por ahí y que terminó siendo furgón de cola del radicalismo.
en una alianza no muy deseada y con un spot de campaña con unas frases bastante altisonantes. Tengamos y voto, votalo a Madrid, que así ganarás. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque, haga urna de vida y no urna funeraria. Paradójicamente, estas alianzas un poco locas que hubo en esa elección, ocurrió que el Partido Comunista Argentino decide votar y apoyar al Partido Justicialista. No tenían candidatos propios, pero sí tenían listas menores, como ser legisladores provinciales, nacionales y concejales. Escuchemos su publicidad. Esto así no va más. Diputados y concejales comunistas. Luder, presidente. Era una época convulsionada, veníamos de lo que fue la desaparición forzada de personas, todo el proceso de organización nacional, como ya mencionamos, la guerra de Malvinas y demás, y eran elecciones diferentes. En aquella época la elección, el pueblo no elegía directamente al candidato, sino que se elegía el colegio electoral, como aún ocurre, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos. Con esto, ¿qué quería pasar? Que en realidad el pueblo elegía electores que iban a votar por tal o cual fórmula, lo cual a veces era un problema porque ha pasado elecciones menores, como por ejemplo la Intendencia de Buenos Aires, cuando Buenos Aires no era una ciudad autónoma, a donde se han robado elecciones por comprar un elector. No había boca de urna ni todas las cosas que hoy tenemos para teorizar quién podía ganar o quién no. Teníamos el ejército por todos lados, la gente en parte tenía miedo. Yo tenía 12 años cuando ocurrió todo esto y realmente lo vivimos como una fiesta. Yo me puedo acordar el sábado anterior a la elección, con mi primo mayor, estar organizando el recorrido por las escuelas para llevar a los miembros de mi familia que tenían que votar. Era una sensación muy rara porque sentíamos que volvíamos a ser libres, que podíamos decidir por nosotros mismos. Hoy con los años yo, por ejemplo, lo veo como que estábamos en un parto, y como todos los partos son dolorosos, son crecimientos raros, son 35 años de democracia, una democracia imperfecta, con un montón de problemas, con azonadas militares, con hiperinflación, con un montón de problemas que tuvimos y que como sociedad hemos aprendido a resolverlos, y no como hacían facciones de la sociedad que iban a golpear a la puerta de los cuarteles. Para cerrar el informe y no volverlos tan locos a todos, les voy a contar los porcentajes que obtuvieron y la cantidad de electores que tenían en el colegio electoral las fuerzas mayoritarias. La Unión Cívica Radical sacó el 51.75% de los votos y obtuvo 317 electores. La mejor elección de la historia después de la elección de Hipólito Yrigoyen. El Partido Justicialista sacó el 40,16 y obtuvo 259 electores. El Partido Intransigente, el de Oscar Allende, que finalmente en la década del 90 terminaría aliándose con el menemismo, obtuvo el 2,33% de los votos y 2 electores. El Movimiento de Integración y Desarrollo, fundado por Arturo Frondizi, obtuvo el 1,19% de los votos y 2 electores. Recordemos que Frondizi está muy ligado a la historia de Clarín y de, la batalla que hoy por hoy se están dando contra la hegemonía de las grandes empresas periodísticas, que esas mismas empresas periodísticas fueron las que ayudaron a minar la autoridad del gobierno de Alfonsín para que terminara antes. Los resultados del colegio electoral fueron: por la fórmula radical, 336 votos; por la del justicialismo, 247; por el PI 2, por el Movimiento de Integración y Desarrollo, 2, y una facción que había presentado para candidata a presidente a la viuda
del general Perón, a María Estela Martínez de Perón, que había obtenido un solo voto en el colegio electoral. Es decir, que había 588 electores, de los cuales había que sumar 12 que no votaron, que se abstuvieron. Ya el colegio electoral, con la reforma del 94, desapareció. El pueblo hoy elige directamente a sus candidatos a presidente y vice en internas abiertas, a donde ya no es necesario estar afiliado, se va y se vota, y también elige directamente al presidente y vice de todas las opciones electorales que se presentan, y bueno, en alguna ocasión ha ocurrido de presentarse también a las elecciones generales. Hasta la próxima.